Tlacame tlen tlali mocuesoa. Iwan mayana, quitemos que no pa quetzalcoatl. Iwan mayana, Ipampa maquin palewi. Ipampa maquin palewi. Xinechualikili no paciente, quitlatlanilije. Macua motlatito cachineca campa onca tepet. No patioteotzi, ya panima que matiaya, amo hueliaya mojolimia. Ucuap quiseish caneli, iguan campelea tlawel cocuetzi. Abon huelki quimpanoltia. Iguan quino quichteji se sin tlancochtli. Iguan quinmacac. Amo mocuap que no patlacame. Ipanse tonali peje quipiacintli. Tenquicuase. Pejeja mosentilia ipantlali iguan quetzalcoatl. Ya tlawel quitlepanitaque iguan quipixque. No chipan ininyolo, no patlacame. El maíz es una cultura que se ha venido trayendo desde hace miles de años, ¿no? Principalmente nosotros los que lo producimos, pues no hay, en las 3 comidas, y si se hicieran 4, en las 4 comidas que hiciéramos, ahí está la presencia del maíz, en tortillas o en cualquier otro producto, pero ahí está el maíz. Entonces, para nosotros es algo sagrado, pues, el maíz. Donde tú vayas, encuentras una representación del maíz, o en la mesa donde te sientes siempre va a haber algún producto de maíz, o las fiestas que se dan son alrededor del maíz. Ha sido el cereal más íntimamente ligado al desarrollo de las culturas de México, y a su vez el maíz ha sido el producto del desarrollo de esas culturas. Hay que decir 3 cosas. Una, que el maíz es el principal patrimonio de nuestro país. Es una gran riqueza natural y cultural que nos heredaron nuestros antepasados. En segundo, está amenazado por el maíz transgénico, que es una planta hecha en laboratorio de manera no natural y que amenaza la forma de vida y la cultura que representa el maíz. Y tercero, que un grupo de mexicanos, 53 personas, científicos, campesinos, defensores de derechos humanos, apicultores, consumidores, nos agrupamos en 20 organizaciones civiles, presentamos a nombre de todos los mexicanos una demanda para evitar que el maíz transgénico se siembre en el campo mexicano y para evitar que este maíz transgénico invada, modifique, contamine a el maíz nativo, a nuestra riqueza. El maíz en México no solo es nuestro alimento principal, es nuestra planta sagrada, es nuestra madre, es nuestro referente central. Aquí vivimos del puro maíz, comemos del maíz. Aquí no comemos tortillas de trigo, no comemos nada, porque ya el trigo sembramos poco. Aquí comemos del maíz, comemos maíz. El maíz pues no es solamente un alimento para nosotros, sino son lo que nos han hecho ser pueblos, empezar a asentarnos, ¿no? Pues si no hubiese aparecido el maíz, todavía seríamos grupos nómadas que van caminando, ¿no? En busca de alimentos. Y gracias a que se pudo cultivar el maíz, pues es que empezaron a ver los pueblos, ¿no? Y se asentaron las comunidades. Entonces, o sea, no es solamente la parte ambiental, la parte de salud, sino también la parte de nuestra cultura de civilización, de vivir en nuestra comunidad.
dañarían prácticamente toda nuestra vida. El maíz estuvo en un ecosistema creado por la gente, que ahora le llamamos milpa, que empezaron a hacer probablemente algunas líneas, porque no había tampoco mucho con qué hacer surcos muy al inicio, entre las cuales crecía el maíz. Empezaron a domesticar a las plantas. Seguramente las mujeres se dieron cuenta de la capacidad de las semillas para reproducirse. Esto es muy importante y resulta que solo sucedió en 7 zonas del planeta. Una de ellas es esta. Y en el centro de esa domesticación, si bien lo más antiguo fue la calabaza, está el maíz. Para nosotros, en especial, el maíz, principalmente el cultivo de maíz, es un cultivo súper importantísimo porque sabemos demasiadamente que también el contenido que tiene, digamos, nutricional, o sea, lo que nos ayuda a nuestro organismo como alimento, y sabemos que cada variedad y cada color aporta, digamos, diferentes nutrientes, diferentes cuestiones de alimentación a nuestro propio organismo. México no solamente es un país de una enorme diversidad biológica silvestre, sino es un país productor de muchísimas especies cultivadas que son alimento no solo de México, sino de muchas otras áreas del mundo. En ese ecosistema se empezaron a desarrollar prácticamente todo lo que comemos en México. Yo creo que la calabaza fue el primero, luego vino el maíz y luego como malezas se empezaron a desarrollar frijoles, chiles, jitomates, etcétera, que eran plantas que crecían entre las plantas del sistema. Entonces, cuando hablamos de maíz, en realidad también estamos hablando del sistema en el que se genera, que es la milpa, y que ha sido un ecosistema generado por la población, por la gente, que ha sido absolutamente crucial y del cual no conocemos demasiado. Es decir, es un ecosistema muy importante. Hace 10.000 años no había maíz en México, no había maíz en el mundo. Lo que había en Mesoamérica, o sea, desde Sinaloa y Veracruz hacia el sureste hasta llegar a Costa Rica, eso es Mesoamérica, lo que había ahí es, y sigue habiendo, un zacate nativo que se llama teocintle. El maíz es una planta, uno de los 3 principales cereales con los que creció la humanidad. A diferencia del trigo y del arroz, no se encontraba su pariente silvestre. Entonces se preguntaban los estudiosos del maíz, ¿dónde estaba ese pariente silvestre del cual domesticaron a la planta que hoy conocemos como maíz? Lo único que encontraban es el teocintle. Es esta plantita que tiene pues un fruto como un dedito, granos muy duros, y crece como un pasto con muchas bifurcaciones. Este es Teocintle. Teocintle, la diosa del maíz, ¿no? Que viene siendo así el Teo, Dios. Y Cintle, pues es la mazorca. Entonces, pues como ya son granitos, pues son los granitos del Teocintle, como la maíz, la diosa del maíz. Es el ancestral, es el más, ¿no? Es el más antiguo. Es el que se daba en diferentes partes, ¿no? de los cerros, que nadie lo sembraba, que simplemente surgía de ahí, ¿no? Es lo que nos han compartido, los que nos han dicho, que este es en donde, pues no estaba quien lo sembrara más que salir de ahí, ¿no? Germinar ahí. Esta es una especie muy adaptada a toda esta región, desde condiciones muy benignas hasta muy limitativas. Cuando se maduran,
se esparcen, de tal manera que cuando había que cosecharlo, entonces había que ir a recogerlo del suelo. Este grano tiene un material sumamente duro que no se puede partir con los dientes, habría que golpearlo entre piedras o habría que tostarlo. Después de muchos años y generaciones, empezaron a encontrar cómo modificarlo para las características que tenía, que no eran de su agrado, como esto de que la semilla se esparce, de que tiene una cápsula muy dura, y encontraron mutantes, y esos mutantes los empezaron a sembrar cerca de sus casas y seleccionar, y de ahí se originó el maíz. Decían, no puede ser que de esa plantita evolucionara al maíz, debe haber algún pariente silvestre. ¿Cómo pasó de esa planta al maíz? Fue gracias al trabajo de las y los agricultores que habitaron aquí. En México, en Mesoamérica, que es donde comienza el maíz, donde en realidad se hace esta hazaña agronómica, que es pasar, digamos así, del teocintle al maíz, es aquí a través de las comunidades campesinas, indígenas, que lo logran colectivamente, y que es la hazaña agronómica de la alimentación más importante de la humanidad, además. Entonces es aquí donde eso sucede. Y este entretejido es tan fuerte que, por supuesto, entonces hay una reacción muy fuerte a que haya una alteración a lo que sería la propia esencia del maíz, que son los transgénicos. La agroindustria transnacional de biotecnología moderna buscan acaparar todo el campo mexicano de maíz. Son las empresas Monsanto, que hoy ya se fusionó con Bayer, Syngenta, que es una empresa suiza, transnacional por supuesto, y que hoy pertenece a ChemChina, Dow AgroSciences de Estados Unidos y Pioneer DuPont, que estas dos últimas ya se fusionaron en una gran transnacional que se llama Corteva. Todas estas industrias acaparan la biotecnología moderna, es decir, controlan a través de estas tecnologías la producción de alimentos en el mundo, y buscan todavía acaparar a la gran riqueza de nuestros maíces mexicanos. El maíz hoy es el cereal más importante, incluso para los transgénicos. Si bien la soya es el cultivo que más se siembra, es el maíz donde más se experimenta. El maíz es un cultivo muy importante. Si hablamos nosotros de los principales cultivos a nivel mundial, que son fuente de energía, fuente de proteínas, tanto para nosotros como consumidores como para otros sistemas que producen proteína para nosotros, como pueden ser los sistemas animales, en los cuales nosotros generamos proteína que vamos a consumir, nosotros vemos al maíz como uno de los principales productos que se están demandando en cantidad y calidad. Entonces el maíz es un cereal que tiene una relevancia global, es un producto que tiene una productividad por su biología muy interesante, es una semilla muy grande si ustedes lo comparan con cualquier otro cultivo, y los mecanismos de la biosíntesis que tiene para utilizar la energía, para utilizar el dióxido de carbono, para utilizar el agua, para utilizar los fertilizantes y convertirlos en materia que nosotros podemos convertir en algo más, son muy relevantes. Las características de nuestro maíz lo hacen ser el cultivo ideal para el cambio climático porque tiene una gran plasticidad. El maíz se adapta a cualquier condición, por eso se puede sembrar en cualquier parte del mundo. Su biomasa, ¿no? Es cómo crece a partir de un grano esta capacidad de reproducción que tiene.
Tiene características biológicas muy importantes el maíz. Por eso yo digo que es un grano en disputa, porque en tanto para las empresas se ha convertido en una mercancía muy codiciada, para nosotros no solo es nuestro alimento básico, es además nuestra planta sagrada, ¿no? Es nuestro referente. Como dice López Austin, el maíz lo hicieron los antiguos pobladores de Mesoamérica y a la vez ese maíz nos hizo a nosotros. México es uno de los primeros países en el mundo en donde se empieza a experimentar con cultivos transgénicos. Ya desde 1988, con unas primeras siembras de jitomate transgénico, que por supuesto no está regulado en ninguna parte del mundo. El maíz y la soya transgénica en el mundo, digamos a nivel comercial, empiezan en el 96, pero ya desde principios de los 90 empiezan a haber algunos experimentos para probar cómo funciona el cultivo en una escala pequeña. En 1999, los científicos que están asesorando a la Comisión de Bioseguridad acuerdan hacer una primer moratoria, y eso se basa en que México es el centro de origen del maíz. O sea, México está reconocido a nivel mundial, es Mesoamérica, es México y parte de Guatemala. Si vamos a la definición más estrecha, están definidos como los centros de origen del maíz a nivel mundial. Aquí tenemos una síntesis de estos 10 años y de los antecedentes. En el año de 1998 se dictó una moratoria. Un grupo de científicos mexicanos se dieron cuenta que la siembra de maíz transgénico iba a traer a México pues una afectación muy grave a este patrimonio biocultural tan importante, milenario, y no solo para proteger el pasado, sino el futuro. Después de que se descubrió el ADN, que se pensó que iba a contener ahí toda la información necesaria y suficiente para entender la vida y para construir una célula y un ser vivo, se pensó que se tenía ahí ya el poder de la vida, ¿no? Y obviamente esto llamó mucho la atención a la ciencia, pero también a las compañías, que pensaron que si tenían posesión de esta información y de este programa que se pensaba que era suficiente y necesario para construir la vida, podrían hacer grandes negocios. Entonces lo que hicieron fue enfocarse en características que pudieran ser de interés agronómico, como la resistencia, por ejemplo, a plagas o la tolerancia a herbicidas. Un cultivo transgénico es un cultivo al que a través de la biotecnología se le ha conferido alguna característica de relevancia. En México nosotros contamos con algunos cultivos que son resistentes a insectos y o tolerantes a compuestos herbicidas. Esas son las características que actualmente se encuentran en el mercado. El transgénico es un organismo en el que se le han introducido combinaciones novedosas de genes de manera artificial. Tiene una alteración en su material hereditario que ha sido hecha en el laboratorio, que no se puede lograr en la naturaleza y que tiene fines o de investigación o de comercialización, de mercado. Los cultivos biotecnológicos nosotros podemos identificar como una opción productiva en donde el agricultor la podrá seleccionar siempre y cuando le beneficie su aplicación. El campo mexicano es un mosaico muy grande y en ese mosaico nosotros vemos grandes contrastes. Vemos contrastes de una agricultura de subsistencia, y solamente la palabra subsistencia nos indica a nosotros que es una situación difícil
que no es la situación óptima de quienes se dedican a la agricultura y de una agricultura industrial, de una agricultura que está orientada a la productividad. Es un mosaico complejo de realidades, de retos, de oportunidades. Una opción productiva que se incorpora a un sistema productivo que venimos manejando y que venimos utilizando con algunos resultados que nosotros podemos calificar de buenos, pero que en ocasiones cuando la demanda se incrementa ya no son suficientes, nos exige a nosotros a pensar cómo podemos implementar una opción diferente. Toda esta gran riqueza que significan los maíces mexicanos se pusieron en riesgo en 2005 con la emisión de la Ley de Bioseguridad. La industria siguió intentando sembrar. Entonces, decir, bueno, no puedo sembrar porque no me dan el visto bueno en México. La industria impulsa una ley que le permitiera, que regulara esta posibilidad. Tardaron algunos años, unos 4 años se tardaron en hacer esta ley, y sale en 2005 lo que se conoce como la Ley de Bioseguridad de los organismos genéticamente modificados o transgénicos. Hay 3 puntos fundamentales o 3 etapas que establece esta ley y que son parte también fundamental de la demanda. La etapa de siembra experimental, la siembra piloto y la siembra comercial. Así dividió la ley. La ley de bioseguridad establece que para dar un permiso para transgénicos tiene que ser caso por caso y paso por paso. Caso por caso es cada transgen, cada modificación genética, cada evento necesita un permiso especial. Y ese permiso tiene solo la vigencia para la época en que se siembra. Y paso por paso es que sea, primero es la fase experimental, después la piloto y finalmente la comercial. O sea, primero siembras de manera experimental, te autorizo a sembrar de manera experimental, después ya puedes hacer pruebas piloto y finalmente ya la comercialización total de los maíces transgénicos. Ese es el objetivo. ¿Cuál sería la diferencia entre la siembra experimental y la siembra piloto? La ley lo que dice es, si vas a sembrar experimental, la autoridad te tiene que decir qué barreras, y son las barreras más estrictas. En el piloto lo que va a decir, pues menos barreras, y en el comercial también ese es un debate, porque la industria dice que no hay barreras en la siembra comercial, sin embargo sí hay una barrera, proteger a los maíces nativos. O sea, toda la ley establece, eso es muy importante, aunque se haya impulsado por la propia industria transgénica, la ley sí dice que se tienen que proteger a los maíces nativos. Y esta ley, que es la que rige actualmente, que es la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, es la que desde las organizaciones de la sociedad civil, los campesinos, etcétera, llamamos la Ley Monsanto. Y la razón es de que esta ley es la misma ley que están impulsando en todo el mundo. Hay diferencias dependiendo de qué tan subdesarrollado es el país y si es o no centro de biodiversidad. Monsanto es la empresa no solamente la mayor en transgénicos, la que tiene la mayor cantidad de transgénicos y de monopolio de semillas, sino que además es la que aparece más claramente en todo lo que son los cabildeos para lograr leyes que les permitan avanzar en la siembra de transgénicos, ¿no? Mira, todas las preocupaciones son válidas, o sea, todas las preocupaciones hay que atenderlas. ¿Cómo las podemos resolver? O sea, nosotros, al menos yo, soy del equipo técnico que escucha las preocupaciones que puedan estar manifestándose y que busca generar información para que esa información pueda ser útil a las personas que tengan que decidir o que tengan que resolver dentro del gobierno, trátese de jueces o trátese de reguladores dentro de agricultura, de medio ambiente. Como marca esta Ley de Bioseguridad de 2005, el proceso es empezar con los permisos de siembra experimental, lo que aconteció en 2009, después los permisos piloto, que se liberaron en 2011, y para 2013 se esperaban los permisos comerciales. Ya estaban solicitados cientos de miles de hectáreas de estas empresas.
Y fue cuando un grupo de organizaciones sociales, campesinas, indígenas, científicos, organizaciones de científicos, abogados, defensores de derechos humanos, artistas, nos reunimos todos a buscar una salida jurídica para impedir que se lograra esta siembra comercial extensiva en nuestro país de maíz transgénico, y acordamos entre todos elaborar una demanda de acción colectiva. Y cuando quieren pasar a la siembra comercial, entonces realmente hay algo así como casi que un levantamiento popular. La orden que podía dictar un juez podía detener en todo el país esta siembra. Ese era el alcance que buscábamos, y finalmente logramos que un juez federal en septiembre de 2013 ordenara suspender estos permisos en todo el país. No se vuelve a sembrar maíz transgénico, ni experimental ni piloto, y mucho menos estos permisos comerciales que ya estaban en camino. Todo se suspende. Es una gran noticia porque teníamos en puerta ya desde 2012 las empresas habían hecho solicitudes para siembra comercial de maíz transgénico en grandes superficies. O sea, si se les hubieran otorgado esos permisos comerciales, pues ya tendríamos liberado la siembra de maíz transgénico. Le pedimos al juez que obligara al gobierno a suspender cualquier permiso de siembra de transgénicos y lo logramos. Desde septiembre está parada la siembra de maíz transgénico. Sin embargo, esto es temporal y queremos que estén muy atentos porque tenemos que hacer mucho para lograr que el gobierno de Peña Nieto acate las órdenes de este juez.